Comienzo a grabar. Nuevamente, André, darte la bienvenida y a los cholos también. Que bueno, todos con la cámara prendida, hasta la Sofi se animó. Belleza. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de cultura digital. Entonces, nuevamente para hacer un recuento, ¿cierto? Partimos desde el hecho de haber analizado los objetos digitales y las características de los nuevos medios, que probablemente es el elemento eh, medular, ¿no es cierto?, de todo el meollo. Y a través de identificar esas características hicimos el salto a entender los sistemas de identidad digital, ¿no es cierto? Quiénes somos como las personas dentro de estos formatos virtuales, cómo nos comportamos y qué representan estos comportamientos en las distintas plataformas. Para posteriormente entender cuál es la correlación que puede existir entre diferentes seres, estudiando un poco como las lógicas de comunicación digital, cómo se han dado, ¿no es cierto?, nuevos formatos dentro de la comunicación y cuáles son como estas claves que forman parte de estos sistemas, desde memes hasta stickers. Lo siguiente que vimos fueron sistemas digitales y entender ya como esta relación un poco más amplia de cómo, inclusive como diseñadores, ¿no es cierto? Que creo que es como el trasfondo en cada uno de estos elementos, ¿no es cierto? Desde el diseño de los productos digitales, posteriormente el diseño de las identidades y de cómo estas identidades también son leídas y son comprendidas a través de las lógicas de comunicación hacia el mismo canal multimedia y digital. Y finalmente, inclusive, entender cómo los diseñadores somos capaces de moldear sociedades enteras, ¿no? En el caso de los sistemas digitales, en estos dos formatos que analizábamos como distópicos y utópicos. Ahora vamos a ver como una lógica que es como probablemente más tangencial, ¿no es cierto? Si es que íbamos como escalando desde el objeto hasta el sistema, ahora vamos a ver algo que atraviesa a todos, que es el arte digital, y con eso cerramos nuestra unidad de cultura digital. ¿Alguien tiene, ¿Alguien tiene alguna obra favorita de arte digital o algún referente? Seguramente sí, aunque todavía nos cueste como un poco entender qué es arte digital y qué es arte, digamos, como tradicional, ¿no? Y por qué podemos categorizarla dentro de estos esquemas. Yo voy a arrancar revisando una obra que probablemente conozcan ya de dónde viene, ¿no? Y que puedan hacer como este vínculo. Déjenme compartirles la pantalla. La clase de hoy tenemos un montón de videos igual y un montón de referentes, porque no podemos analizar. Y bueno, vamos a hacer además como un énfasis. Primero, el arte digital desde una manera como bastante global, tal vez más orientada hacia lo, podríamos llamar como plástico, si quieren, o pictórico. No sé si es que termina categorizándose como artes plásticas o artes visuales, digamos. Pero vamos a revisar también lo que corresponde con la música digital, que tiene un fenómeno bastante curioso. Entonces, nuevamente como un recordatorio, ¿no? Acuérdense estos tres autores que finalmente tienen el énfasis en ayudarnos a categorizar, ¿no? Y a entender cómo podemos denominar a los objetos digitales como elementos que forman parte de los nuevos medios. Entonces, primero, haciendo referencia a la digitalidad y al sistema binario, a la hipertextualidad y a la conexión entre diferentes elementos modulares, a la capacidad de que sea automático, por un lado,
o interactivo por el otro, ¿no? Que existan sistemas que respondan a una lectura de datos o en los que tú como usuario puedas modificar. La característica de variable, que está totalmente atada con la capacidad digital y matemática, y ven, por eso son importantes las matemáticas, porque la digitalidad está fundamentada en los cálculos matemáticos. Las características de virtualidad, dentro inclusive de este continuum al que nos referimos constantemente entre realidad y virtualidad, e inclusive la capacidad de salirse de esta idea del código, ¿no? Desde el transcódigo a la capa cultural. ¿Conocen este referente? El referente es la obra del medio, ¿no? No es de Duchamp, profe. Ajá, muy bien. ¿Cómo se llama esta obra, sabes? Algo como urinarios, algo así. Ordinario. Se llama La Fuente. Se llama La Ah, Fuente. Esta no es, para mi gusto, no es ni la mejor obra de Duchamp, ni tampoco la mejor referencia del net art, que es la manera en la que el lenguaje artístico se hace presente a través del Internet. En este caso, cada vez que yo presiono, cambia el fondo, ¿no? Si se dan cuenta. Sin embargo, es bacán como presentarle este momento, sobre todo para entender esa reflexión. Marcel Duchamp, mediante la exposición de La Fuente, genera un hito, ¿no? Dentro de la historia del arte, en un momento en el que hay como muchos cuestionamientos de entender hacia dónde va la producción artística, empiezan de alguna forma a entender que más allá de la capacidad de producción y de representación, hay un concepto que puede ser interesante. Y además otra de las cosas que hacía Marcel Duchamp era modificaciones sobre obras de arte que ya eran clásicas, ¿no? Hay como esta obra en la que pinta la Mona Lisa y sobre la Mona Lisa le pinta bigotes. Y esto es como un paralelismo a esa obra a través de una de sus obras más famosas, que es La Fuente, incrustada dentro de un escenario digital con un lenguaje gráfico que es propio de la cultura del Internet, ¿no? Como el GIF, como esta idea del marco dentro del marco, ¿no? Entonces vamos a empezar por ahí para ir hacia atrás, ¿no? Bueno, esta era un poquito la pregunta y la reflexión que teníamos. ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está el valor de la obra de Duchamp, una fuente? ¿Dónde está la obra de Kuhlman, ¿no? Para, de alguna manera, dialogar y para entender también cómo podemos aprender, ¿no? Cómo podemos aprender, cómo podemos entender la lógica del arte como un elemento que informa inclusive procesos y técnicas en el diseño. Vamos a hacer una breve reseña histórica de cómo se han dado este proceso creativo a lo largo del tiempo. Y probablemente los primeros formatos en los que empieza a intervenir el arte a través de los elementos digitales y computacionales es mediante la impresión de plotters sobre papel, ¿cierto? Piensen que en esta época, 1965, donde empieza George Enes, eh, pero durante inclusive los 70s, la manera en la que se utilizaban los plotters eran solamente mediante el uso de códigos. Entonces todo era modificación a través de sistemas de coordenadas. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos justo revisando con el Galo cuando conversamos de las matemáticas? Cómo la ubicación del mouse podía tener una influencia sobre la manera en la que reaccionaba este sistema gráfico. En este caso es igual. Un algoritmo que básicamente es una serie de instrucciones que puede tener ciertas modificaciones, permite que después una, eh, un puntero, ¿cierto?, se mueva
y se desplace a través del espacio. A esto pónganle atención igual, porque próximo semestre en la clase de producción de nuevos medios vamos a intentar reproducir uno de estos sistemas, ¿no? Vamos a intentar construirlo, no solamente usarlo, sino también construirlo. Hay como un salto también cuando cambian nuevamente como los formatos de impresión, y en este caso con sistemas de tecnología bastante reducida se empiezan a aplicar el lenguaje tipográfico. Entonces esto se empieza, bueno, si bien el código ASCII, ¿cierto? Que básicamente son como todas las combinaciones más básicas del teclado convencional. Si bien el código ASCII se lo empieza a explorar a través de las vanguardias mediante las máquinas de escribir, no es sino hasta que las cámaras también son lo suficientemente robustas como para interpretar imágenes a través de sistemas de visión de computadora, y es ahí cuando se empiezan a popularizar estas maneras de representación, ¿cierto? Esto probablemente es algo que se pueda parecer muchísimo también a elementos que trabajaron mientras exploraban ustedes la tipografía en diferentes niveles. Sin embargo, lo interesante es tener la capacidad de que un sistema pueda hacerlo automáticamente y no sea un trabajo manual, ¿cierto? Que ahora es súper fácil, porque ahora a través del Photoshop puedes identificar los niveles, puedes identificar el brillo, la saturación, el contraste de los diferentes píxeles y puedes reducirlo. Pero antes era mucho más complejo a nivel de identificar estos patrones dentro de sus obras. Y después traducirlos, entendiendo también cuán más pesado puede ser una tipografía o un carácter, ¿no es cierto? Como la M o el 8 frente a otro tipo de caracteres más livianos, ¿no es cierto? Menos saturados, como la coma o el slash, termina generando estas representaciones. Por otro lado, y creo que esto revisamos ya en la clase de animación 2D el semestre pasado. El semestre pasado tuvimos animación, ¿no? Estas fueron las primeras animaciones que se realizaron de una manera netamente computacional. Es decir, aquí no interviene un ilustrador que está dibujando el 100 pies, sino, no se está, eso ahí, sino es todo creado a través de sistemas de coordenadas. Y claro, de vuelta, ¿no es cierto? No es la mejor animación, pero hay que entender, por un lado, para la época, lo que representan este tipo de elementos, y por otro, cómo estas primeras experiencias y estas primeras aproximaciones nos permiten después construir los sistemas de animación contemporáneos. Nuevamente animación, esto es un poco después. Me parece que además en este punto el trabajo de Kawaguchi tiene además muchísima más relación y puede informar mucho más el trabajo que están realizando ustedes, porque evidentemente trabaja con sistemas de animación 3D a través de sistemas de código, ¿no? Estas son cosas que no están modeladas como una por una, sino que utilizan nuevamente una serie de patrones o un algoritmo para crear
estos universos. Y me gusta mucho además como comparar, porque en este caso Kawaguchi es un personaje que encuentra una línea en la que quiere trabajar y se mantiene ahí al menos por 25 años. Entonces miren su trabajo en 1995 y miren ahora la obra que termina produciendo en 2018. Entonces cambian varios conceptos, desde la calidad del audio, la coreografía entre el movimiento del escenario y armonía con la música, la calidad estética, la complejidad de las formas. Que tienen esta suerte, esta construcción como una suerte de fractal, ¿no? Otra cosa que quiero que le pongamos atención es ya el net art en sí. Como les contaba, el net art es la manera en la que se empiezan a reproducir estas exploraciones artísticas específicamente en páginas web, cuando hay obras que están creadas solo para la web. Yo creo que sí vimos ya la obra de Olia Liliana, y me corrigen si no, cuando analizábamos las características del hipertexto. Pero bueno, en todo caso, esta obra se llama My Boyfriend, mi novio regresó de la guerra. Y es una carta de esta chica rusa, ¿no es cierto?, que está contando lo que pasó cuando regresó. Y tiene un formato, y al mismo tiempo es como de las primeras exploraciones hipertextuales en el Internet, en donde tú puedes ir descubriendo la carta en el orden en el que tú quieras, ¿no? Entonces refuerza también la idea de las construcciones de las narrativas interactivas. Entonces, dependiendo en el lugar en donde yo dé clic, se va como desplegando distintos tipos de información. Aunque la información es la misma, el proceso en el que en el que tú vas a acceder al contenido es distinto. Y la otra obra que me parece genial es la obra de Jody, Jody es un colectivo de artistas. Ellos trabajan especialmente con esta noción de el lenguaje en sí que tiene el Internet y que tiene el código, ¿no? Entonces, lo que a primera vista parece una, un adelanto de lo que terminaría siendo como esta construcción de la estética de Matrix, tiene un mensaje escondido. Y no es sino hasta que nosotros inspeccionamos el código fuente. Entonces, fíjense como algunos detalles, ¿no? Como que empieza la información con un 3 que se encuentra entre corchetes y que va a terminar con una serie de iguales subrayados. Pero cuando inspecciono el código fuente para entender el lenguaje, cómo se construyó este elemento a través del lenguaje HTML, miren, aquí está el 3, ¿cierto? Es como la representación de esta información. Aquí están los iguales, ¿no? Y lo que enmascaran ellos detrás de todo este contenido son diagramas sobre la construcción de la bomba de hidrógeno y la bomba de uranio. Entonces era como una especie de activismo digital, ¿no es cierto? Ellos son como del noreste europeo, como esta zona que además se encuentra como en una constante tensión bélica. Pero es interesante, ¿no es cierto? Porque utilizan súper bien el lenguaje del Internet y el lenguaje del código para dar la vuelta y para ponerte en el front-end lo que es ilegible y en el back-end, digamos, en el código fuente, más bien lo que termina siendo la información, ¿no? A través del corte láser, que es la revolución, digamos, del plotter, ¿cierto? El corte láser
tiene este mismo sistema a través de dos ejes que se mueven en dirección X y Y. O la Fourier-Liaison. ¿Se acuerdan de la Fourier-Liaison? Lo revisamos en la clase de virtualidad aumentada. Es de este arquitecto que tiene el capítulo en Abstract y que realiza la aplicación de... En Versalles, Sí, de Versalles. lo que hizo en el... Exactamente. Estas son diferentes páginas, son páginas de un libro. Entonces tú exploras su casa a través del libro y cada libro tiene como esta idea de teselación, pero invertida. Y el lenguaje, o sea, la técnica del corte láser es muy interesante para moldear o al mismo tiempo para desgastar elementos. Vamos a pasar ahora al performance interactivo. ¿Alguien conoce esta referencia? ¿Cachan esta referencia? No, en los 90 había esta pareja de performers re famosa, bueno, antes, como 80, 90, que son Ulay y Marina Abramovich. Ulay acaba de morir este año, me parece. Marina es como uno de los referentes dentro del performance y dentro del performance contemporáneo. Se vuelve como re famosa por, o sea, como esta obra como más importante dentro de su carrera es estar dentro de la galería, tener una mesa llena de elementos como lápices, esferos, cuchillos, tijeras, bisturí, un revólver y tener como una invitación a que el público haga con ella lo que quiera, ¿no? Finalmente se cancela como el performance, el momento en el que ya, o sea, le habían como cortado la ropa, le estaban lastimando y alguien cogió el revólver y le había apuntado, ¿no? Pero otra obra que es como probablemente menos cuestionada y probablemente más valiosa también que esa es una invitación que hicieron Marina y Ulay a una exposición dentro del MoMA y se pararon desnudos los dos en la puerta de entrada. Entonces, para cruzar la puerta, tú tenías que rozar sus cuerpos desnudos y escoger como además frente a quién pasabas, ¿no? Eva y Franco Mates, que son como igual dos artistas y activistas de Second Life, reprodujeron la obra en Second Life. No tiene como tanta impresión, sin embargo, vuelve a hacer como este ejercicio de apropiarse, ¿no? De apropiarse de estos símbolos artísticos. Hay como esta otra variante que se llama las modificaciones de juegos. Cory Arcángel tiene como una de las primeras obras dentro de esta tendencia y lo que hace es modificar un cartucho de Mario Bros. Pero el cartucho viejo, ¿no? Cartucho viejo de Mario Bros. Modificado electrónicamente para desaparecer todos los elementos menos el cielo, las nubes y la canción. Entonces tú metes el cartucho en el Nintendo y solamente escuchas la canción mientras ves pasar las nubes por Mario Bros. Uy. Minimalismo criptográfico. Hay, claro, como otro tipo de lenguajes que empiezan a formar parte, ¿no? De alguna forma, ya vemos que el arte especialmente tiene una cualidad de exploración. Julian Opie tiene un trabajo muy bacán que luego igual crece muchísimo y se adapta a diferentes formatos, sobre todo colaborativos, pero en este caso lo que hace es crear una criptomoneda. Y la criptomoneda que crea son esta serie de ilustraciones. Entonces son ilustraciones que están generadas por una inteligencia artificial, se producen de manera randómica, pero hay un número súper limitado y las pone a la venta. Entonces también en los 90, ¿no es cierto? Que es como la época en la que empiezan a difundirse como todo el blockchain y las criptomonedas, realiza un aporte desde el arte hacia su popularización. Boredom Research
Luego tiene esta intervención, que además es una puerta súper grande a la exploración de las realidades mixtas, con esta obra se llama Real Snail Mail, ¿cierto? Y lo que hace con Real Snail Mail es cuestionar la velocidad con la que las cosas se dan en el Internet, cuestionar esta inmediatez, y generan un servidor de correo electrónico que está encadenado al movimiento de unos caracoles dentro de un terrario. Entonces, cuando tú mandas un correo, este correo se aloja dentro de un lector, dentro de una memoria. Cuando el caracol pasa por encima de este sistema, por estos receptores de radiofrecuencia, el caracol se convierte en el portador de tu correo electrónico. Y el caracol tiene que coincidir con haber pasado por otro lector para que ese correo se despache y llegue a su destino. Entonces, la efectividad del mensaje queda en manos de la ambigüedad y del azar, ¿no? Vamos a ver como un poquito más de obras vinculadas a sistemas interactivos, ya no solamente desde la lógica de animales, sino en el que puedes interactuar mediante sistemas igual que permitan detectar, por ejemplo, tus manos dentro del entorno, o a través de biosensores, ¿no es cierto? Como tocar plantas para poder percibir sonido. Nuevamente este énfasis entre lo real y lo virtual. De Blast Theory hemos visto como algunas actividades vinculadas al performance, ¿no es cierto? O a los videojuegos. En este caso, vemos esta obra que se llama Can You See Me Now, en la que nuevamente tienes como estas especies de corredores que ocupan un mundo tridimensional que representa Londres y al mismo tiempo un corredor en el mundo real que está corriendo por la misma ciudad y que colaboran para realizar diferentes acciones, o la obra de Julius von Mark, que en cambio tiene una especie de proyector, tiene un proyector que arroja información ultravioleta que es invisible para el ojo humano, pero que las cámaras de fotos pueden detectar. Entonces él se va a los lugares más populares donde la gente se toma fotografías y proyecta imágenes cuando alguien se está tomando una foto y no se van a dar cuenta sino hasta que vean cuál fue el registro, ¿no es cierto? Sin saber quién proyectó. Trabajo sobre mundos virtuales. Me gusta como mucho la obra de Reuter y Thiel. Esto es en Berlín, ¿no es cierto? Y lo que tú puedes hacer es recorrer nuevamente como esta reconstrucción del muro de Berlín, ahora que ya no existe, o el trabajo de Theo Trian, de quien ya vimos el autorretrato. ¿Se acuerdan de este autorretrato, el Self-Portrait Interior, en donde te metías dentro de la cara de este gigante y El gigante. ver sus entrañas? Tiene también esta obra que combina como sistemas de realidad aumentada con escenarios construidos y también con un performance de identidad, ¿no? Porque tiene este avatar que le representa a él, que es como como una especie de elfo ogro trans. Por ahí lo van a ver aparecer. Que está por ahí. Vamos a ver como un poquito más del trabajo sobre las realidades mixtas. En este caso es interesante esta exploración que igual nuevamente combina sistemas de visión de computadora que logran detectar la posición de tu mano con sistemas de representación gráfica, ¿no?
que generan estos movimientos extraños sobre tu cuerpo, ¿cierto? Como añadirte un dedo, modificar el tamaño de tus dedos de la misma escala, generar movimientos extraños sobre tus manos. Y creo que esto es no, hay como una cosita más que ver. En algún punto igual es interesante entender cómo se empieza a volver difuso, ¿no? Si hablamos de que hay como una difusión entre los elementos reales y virtuales, también empieza a haber una línea en donde ya no está como totalmente separado el ser humano del ser artificial, ¿no? Si ponemos como en un extremo robots y en el otro extremo seres humanos, cada vez más vemos que empiezan a haber robots que se parecen más a los humanos y humanos que se parecen más a los robots, ¿no? Como por ejemplo, ¿se acuerdan de los nombres de los cyborgs que analizamos en la clase en las clases de identidad? Neil Harrison y Moon Rivas, ¿no? O el caso de la robot que asume este sistema de identidad humana en Instagram, que se llama Lil Miquela. Lil Miquela. Entonces, entender también cómo esta capacidad de interacción y esta capacidad de coreografías que se pueden dar entre estos sujetos que por un lado son muy diversos, pero poco a poco estos límites empiezan a romperse. Qué bajón. Este video ya no tenemos, esta era una reinterpretación del tráiler de la película Wolf of Wall Street, de cómo lo ve un sistema de inteligencia artificial que está intentando reconocer objetos dentro de un video. Y finalmente, esta obra se llama 5 robots llamados Paul. Y lo que hace 5 robots llamados Paul es enseñarle a diferentes robots a generar retratos. Entonces, va el participante, se sienta y de repente tiene como estos 5 robots que tienen cámaras y que también tienen otra vez como esta lógica. Y volvemos de nuevo al origen, ¿no? Tienen como sistemas que les permiten graficar, como muy parecidos a los primeros plotters, a través de sistemas numéricos. Entonces se sienta y cada robot, perdón. Y cada robot tiene además como su propia manera de representar a través de la técnica y a través también de la manera en la que observa. Pero finalmente, cada uno hará como un retrato distinto del participante o de la participante. Voy a avanzar un poquito porque está lento. Ahí están dibujando estos 5 robots al mismo tiempo. Avancemos a los resultados. Pero ahí ya pueden ver un poquito, ¿no? Y acá están finalmente las obras expuestas. Que también es algo parecido a lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, antes de continuar y hacer la revisión de los sistemas de música digital, quiero que hagamos 2 cosas, ¿no? Por un lado, entender que la reflexión, ¿no es cierto? A ver, voy a dejar de compartirles un rato. Entender que
Para los diseñadores siempre es importante analizar el mundo del arte, ¿no? Entender primero como a los grandes maestros de la pintura, como Miguel Ángel, Da Vinci, ¿cierto? Pero también entender artistas que han tenido gran influencia durante años posteriores, ¿no es cierto? Yo que sé, cada uno puede tener como sus propios referentes, ¿no? Magritte, Van Gogh, Degas, y también artistas contemporáneos en las diferentes ramas. Pero particularmente para los diseñadores interactivos y para los diseñadores de nuevos medios, es súper importante entender los procesos y los resultados de producción de las artes digitales, porque todos tienen manera de informar la manera en la que los diseñadores gráficos terminaremos actuando, ¿no? Probablemente no sean ámbitos que refuercen necesariamente las características ni de eficiencia ni de eficacia. Con más seguridad podemos explorarlos en relación al área de la satisfacción, ¿no? Si es que lo pensamos desde la lógica de la usabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer mientras entendemos cómo estas distintas reflexiones, ¿se acuerdan que nosotros ahora y ayer conversamos justamente sobre esta capacidad de conectar, por ejemplo, en tiempo real, nuestro sistema de visualización de datos? Decimos, ¿cómo podemos hacer que sea un sistema totalmente automatizado para que las plantas que representan cuáles son las semillas estén conectadas con huertos que sean capaces de detectar esas semillas, ¿no? Decíamos que los gustos musicales que escuchen en Spotify estén informando en tiempo real y seamos capaces de, a través de un sistema de inteligencia artificial, componer el mixtape en vivo, ¿no? Y presentarlo. O ahora que decíamos, no somos capaces de generar como un sistema de heads-up display, pero podemos diseñarlo. Y pasa lo mismo en este caso. En relación a los referentes del arte digital, piensen que también a través del sistema de código, a través de las características matemáticas que tienen los elementos digitales, podemos nosotros proponer mucho más de lo que podemos llegar a materializar. Entonces no nos quedemos, por un lado sí sabemos que tenemos una limitante que es lo que podemos llegar a prototipar, pero que eso no sea la razón para restringir nuestro proceso de diseño ni nuestro ideal de lo que queremos llegar a construir. Entonces, pensemos en eso mientras al mismo tiempo vamos a hacernos autorretratos en código ASCII. Entonces, como les contaba, código ASCII son las características básicas, los caracteres básicos de nuestro teclado. De hecho, cada vez que nosotros, que seguramente ustedes lo hicieron o lo vieron cuando construían sus sitios web en HTML, ahí está mandándonos de info la profe de HTML. Seguramente cuando ustedes construían sus sitios web el semestre anterior, declaraban cuál iba a ser el tipo de caracteres que iban a aparecer en el código para que también entienda el navegador con qué lenguaje estás hablando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un autorretrato. Necesitan una imagen y este convertidor. Cualquiera, realmente. Yo les voy a dejar este. Entonces podemos entrar. Y piensen que esta puede ser como una manera de dejar como dejar mensajes ocultos de una manera muy similar a la que hace Jody, ¿no? Con la bomba de hidrógeno. Entonces yo voy a seleccionar una imagen. Como está la Andre acá, voy a coger
Una foto que ella me tomó. Para que me ponga bien en la calificación. No voy a decir eso porque está grabado. Lindo en esa foto. El ancho que va a tener la imagen en caracteres, ¿no? El mínimo es 1, el máximo es 500. Color del texto y voilà. Entonces este es mi retrato en código ASCII, ¿no? Eso es trampa, que hagan HTML. Pero es que, claro, ese es el siguiente paso, pues, Chola. Entonces lo que puedo hacer es copiar todo esto. Vamos a hacerlo solo para que la Andre vea que sí sea HTML. Entonces, generas tu documento. ¿Qué tengo que subir primero? Doctype. Doctype HTML. Es así, profe. Vamos a copiar. No, yo creo que con eso es suficiente. Entonces tengo aquí el HTML. Voy a abrir mi body. Y aquí está mi autorretrato. Está invertido porque yo utilizo al revés los colores. Pero ya van a ver lo que pasa cuando yo grabo esto y le pongo de nombre index.html, Unicode. Voy a grabar en el desktop. Y eso está index.html. Si yo abro esta web, se ve así. Pero si yo me voy a inspeccionar el código fuente, se ve así. Entonces tiene su propio autorretrato en source code. Súper. Es 7:50, cholos. Hasta las 8:02. Hagan sus autorretratos y nos comparten. ¿Puedes pasar el link Ajá. Ya, por está aquí? igual, ya les paso por aquí, pero está igual Gracias, profe. está igual en, ahí. Tú también tienes que hacer tu autorretrato, André. Estoy en esas. No me quedo con las ganas, estoy justamente participando. Solo que mi compu está súper lenta el internet. ¿Qué será? Yo también estoy con el internet malazo. El internet, la compu, el cuerpo, ya está.
Quien termina puede decir, párame la mano igual. Voy por un café, no me demoro. Terminen su trabajo. El Alex parece que ya terminó. No, ni empezó. Ay, bien, de fondo de... Increíble. Vean. Ahí. Igualita. En este momento, captura de pantalla era la foto. Muy bien, muy bien. El Gabo todavía está escogiendo la foto. No, profe, ya escogí. Solo que no le cacho. O sea, o sea, no se me distingue bien. No sé por qué. Puede tener que ver con la calidad de la foto, o sea, en relación a contrastes, también con la cantidad de caracteres que estás utilizando. Mientras más caracteres le pongas, más resolución también. Yo lo que hice fue editarle en Photoshop, subir el contraste para Ajá. que se distinga, si no Ujú. A ver, déjanos ver cómo quedó, Chris. es el Gabo. Es que no tengo más fotos. Y Gabo, vos le estás haciendo la Chris. No, no nos pusimos de acuerdo. Gracias, querido. El Josu también ya terminó. A ver, deja ver, Cholo. Mi amor, ya vaya a dormir. Por favor. Eso. Ahí está súper bien el nivel de contraste. Clarita. Ahí está súper bien el nivel de contraste. ¿Cuántos caracteres utilizaste de ancho, hijo? 150. 150. Ujú. Pero Súper. igual usé Photoshop para corregir la imagen y el contraste, el brillo y así. Y ahí sí salía, si no, no salía. Se enfocaba más a veces unas partes del fondo que tenía la foto, el cuadro, así. Entonces, Ujú, hay que corregirle y ahí sí. ujú. A lo bestia. Otro voluntaria o voluntario. ¿Qué hace Rick?
El ejercicio, profe. Pero yo estoy en el celu. No Déjame. puedo compartir. Pero no puedo con cámara, pues, para ver. A ver. Bien. Ujú. Ahí está. Eso. Esa quedó bacán también. Ujú. ¿Cuánto? Usé 150. No se sabe si es del rico Héctor Lavoe. Súper. Súper. Ahora voy a darles como dos alternativas. Opción A es continuar revisando la clase de música digital, que es lo que nos falta. O la opción B es reorganizarnos en los grupos para identificar. Acuérdense que mañana tenemos presentación de la hoja de ruta del sistema de comunicación y que también tienen pendiente finalizar sus bocetos virtuales de 360 grados y con eso informar a la construcción del sistema interactivo en el mundo virtual. No nos vamos a, o sea, si es que quieren ir a trabajar ahorita y vamos a revisar esos productos, no es que se va a perder la clase de música digital, la podemos revisar igual en la próxima semana, pero dado que ya son las 8 de la noche, no sé si es que quieran seguir revisando teoría. Que no, dice el Josu. ¿Alguien apoya la moción del Josu? La Majo, la Nico, la Cris. ¿Alguien ¿Qué está cosa en dijo el contra? Josu, profe? ¿Qué dijo el Josu? Que hagamos Ajá. más bien las sesiones de revisión de los avances del sistema de comunicación y de los avances del prototipo en 360 grados. Sí, sí, Ya, sí. de una. De una. Entonces, dejamos Digital Music para la próxima semana como cierre de la clase de cultura digital, de la unidad de cultura digital. Y vamos a revisar estos elementos. Voy a parar la grabación. Darles a los tiempos a los chicos, que chévere poder verlos, que tengan sus cámaras activadas y que estén trabajando. Adicional a la visita, pues también quería un poco conversar con ustedes, sondear un poco, ¿no? Evidenciar cómo están con sus temas de conectividad. Lo que he visto realmente creo que no tienen, o sea, no se ha evidenciado temas de conectividad. Hoy que me visitaron mi clase, a mí se me apagó la compu. O sea, yo sí tengo problemas de conectividad. Es como que un poco las cosas que queremos ir evidenciando en este momento. ¿Quién tiene problemas de conectividad? ¿Quién tiene problemas con el equipo? O sea, el equipo ya, ejemplo, nosotros los profes como tenemos que grabar todas las sesiones, saben lo que es el peso de un video. O sea, y son videos de 1 hora, a veces 2 horas, cada materia, 3 veces a la semana. Las compus están pidiendo auxilio también, entonces un poco esas características, si es que alguien tiene algún tipo de problema de conectividad. Realmente en la previsión de la universidad un poco lo que se ve, no tenemos ningún comunicado oficial, pero al parecer el próximo semestre también nos vamos en esta modalidad. Y la proyección era que 2021, o sea, todo el 2021 tengamos que seguir en esta modalidad. No existe ningún comunicado oficial. Repito, no es oficial el tema. Sin embargo, pues es la proyección, es más o menos lo que se observa. Entonces, realmente estamos como que tenemos que adecuarnos a esta nueva forma, un poco equiparnos mejor. Tengo un estudiante, un chico en tercer semestre, que desde el inicio del semestre dijo no tengo cámara y hasta ahora no tiene cámara, ¿no? Entonces entendemos que no puede aprender la cámara, pero ya lo vamos conversando con él, que tiene que ir viendo, ¿no? O sea, si continuamos así, si es necesario que tenga una cámara para tener de vez en cuando estos acercamientos, que pese a la virtualidad, el prender la cámara y tratar de verlos a los ojos, verlos cómo están en su ambiente, ya se genera un poco romper este hielo de solamente hablar con la computadora. Y un poco saber si es que alguno de ustedes tiene problemas, si es que ha pensado en invertir en una computadora, un poco para, desde la coordinación me dijeron que un poco indague eso, porque queríamos ver si es que, no sé, ahí está la Majo que está cerca de la asociación,
querían ver si es que hablaban con la asociación, a ver qué aporte se puede hacer con los estudiantes, pero indagando. O sea, yo en el tiempo que estoy aquí, 1 hora, creo que no he visto ningún tipo de dificultad de conectividad, pero no sé, ustedes, es solamente 1 hora, ¿no? No sé cómo está. ¿Hay alguien que pueda decirme algo?